Sí, bueno, saludos con todos. En esta ocasión vamos a presentar un proyecto de cómo controlar un ventilador mediante un sensor de temperatura, ¿no? De acuerdo a la temperatura que deseemos en el código. Y para eso usaremos un sensor LM35, ¿no? Vamos a presentar los materiales que estamos usando. Los materiales a usar son el ventilador de 5 voltios, la pantalla LCD de 16x2, también el Arduino Leonardo, también tenemos el potenciómetro de 50K, los jumpers, y también tenemos el sensor de temperatura LM35 y el transistor 2N222. Ya vamos a las conexiones, ¿no? Las conexiones que hemos hecho es sencilla, no se manejamos los cables. Primeramente controlamos desde las patas que decíamos, las básicas, que son la 1 y la pata 5, que son negativo de la pantalla LCD, ¿no? Y las últimas, ¿no? La 15 y 16 también, la 15 positivo y la 16 negativo. Ya, luego hemos configurado para que en la pata 3, en la pata 2 es positivo y en la pata 3 va a ser controlada por el potenciómetro para que calibre de acuerdo a si se puede visualizar, ¿no? Ahí vamos a ver, ahí no se visualiza y ahí sí, ¿no? Y ahí un poco mejor, un poco peor, y así lo podrán ver hasta el momento en que deseen visualizarlo mejor, ¿no? De ahí vemos que en la pata 4, y la pata 6 van respectivamente al 12 y 11 del Arduino, que en el código eso servirá para pasar los datos, ¿no? De acuerdo a la librería, ¿no? LCD. De ahí vemos las siguientes patas, que son la 11, 12, 13 y 14 del LCD, que van respectivamente a 5, 4, 3 y 2 del Arduino, igualmente para pasar los datos, toda la información a la pantalla, ¿no? Que necesita. Luego vemos que acá tenemos al sensor de temperatura LM35. La pata 1 va a ir a positivo y la pata 3 a negativo, ¿no? Y la pata del centro, la pata 2, irá al sensor analógico porque recibirá la señal analógica. En este caso la A0, ¿no? Del Arduino. Y ya el Arduino se encargará del código, ¿no? Ahora vemos que para que sea controlable por la pata número 8, 9, saldrá un cable, un jumper, que vendrá a un transistor. Este transistor lo que hace es que amplifique la señal, la electricidad que va a pasar, para que el ventilador no dé a pocas vueltas, no sea muy lento, sea más, y se pueda controlar también, ¿no? Vemos que la pata 1 del M35 va a positivo, la 2 es la señal que viene en Arduino y la 3 va directamente al cable positivo aquí vemos los dos cables del ventilador, y claro, su pata negativa, ¿no? Y ya en el código nos encargaremos de que de acuerdo a qué temperatura empieza a funcionar el ventilador, ¿no? En este caso tenemos una temperatura de 26 grados, ¿no? No lo podemos ahorita, no tenemos cómo enfriarlo para que puedan ver, pero podemos ver cómo va cambiando la temperatura, ¿no? Poco a poco, porque está de forma singular a una de 10 decimales, ¿no? De puntos decimales, a una exactitud de 10 decimales, ¿no? Pueda calibrarse mejor la temperatura, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a seguir hablando acerca de cómo ha sido programado el código del Arduino para hacer posible el funcionamiento de este proyecto, ¿no? Bueno, como vamos a ver acá, vamos a declarar una librería que va a permitir el funcionamiento del LCD, el Light Crystal. Tenemos acá LCD y los pines que van a ser utilizados dentro del Arduino, ¿no? Como es el 12, el 11, el 5, el 4, el 3 y el 2. Luego vamos a declarar dos variables, ¿no? Como enteras. El sensor, acá va a leer lo que es la temperatura,
y umbral que va a definir a la temperatura en el que el motor o el ventilador va a empezar su arranque. También vamos a definir una constante control, que este va a controlar lo que es el ventilador, ¿no? Bueno, para iniciar tenemos lo que es que esto de acá, el voice stat, va a guardar los datos que lea nuestra pantalla LCD en una computadora, ¿no? El Serial Beijing 9600 se va a leer los datos y va a ser mostrado en lo que es la PC, ¿no? Luego vamos a continuar definiendo lo que es la temperatura, ¿no? Tenemos acá lo que es, se va a imprimir la temperatura, el LCD, a través de esto, el Light Crystal. Luego vamos a declarar lectura, que va a ser lo que el sensor detecte, ¿no? Una lectura análoga, como se dice. Luego vamos a declarar una variable flotante que va a ser voltaje, que va a ser 5, que es el voltaje. Luego 1024, entre 1024, ya que el resultado que se va a obtener va a ser derivable de 1024 y se va a multiplicar por la lectura que obtenga el sensor, ¿no? Ahora vamos a definir un flotante que es de temperatura. El voltaje que ya se ha obtenido a través de la lectura del sensor que ha obtenido, multiplicado por esa constante que tenemos ahí, va a ser multiplicado por 100. Luego, eso lo va a imprimir siempre y cuando cumpla una condición. Si la temperatura va a ser mayor o igual a la temperatura mínima o el umbral, en este caso ya se ha definido como 27 grados, lo que va a hacer es almacenar el valor va a mostrar el valor de la temperatura en el LCD y a la vez va a permitir que se encienda el motor, ¿no? Y si esta condición no se cumple, va a tener la misma función, se va a mostrar el resultado de la temperatura en el LCD, pero la diferencia es que el motor o el ventilador se va a apagar, no va a funcionar. Tenemos la delay, que es el tiempo, y para cotejar muy bien el funcionamiento de nuestro trabajo lo tenemos acá en lo que es, acá está, ya, muy bien. Tenemos ahí lo que es el sensor, el Arduino, el LCD, el motor, un potenciómetro y bueno, y el transistor, ¿no? Ya, bueno, eso fue la realización del proyecto. Un ventilador controlado por un sensor de temperatura STM35, fácil y sencillo como podemos observar, y